la faz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad y no les será arrebatado el fuego que su sangre está. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por Él es todo un honor. Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este segundo día de formación en la que en esta semana pues estamos tocando temas relacionados a Cristo Rey del Universo. En este día tenemos también preparado para ustedes un tema muy interesante que ojalá nos puedan ayudar a compartir. Recuerden que todos los días les hemos estado recordando que somos misioneros digitales cuando compartimos los temas de formación. Ojalá que también el día de hoy puedan compartirlo para que más personas pues también conozcan acerca de estos temas sobre Cristo Rey. Buenas noches, bienvenidos a los que van entrando. Vamos dándole un poquito de tiempo para poder empezar y que todos pues nos llevemos esta riqueza de temas. En esta semana la capilla de San José de Cristo Rey, sus integrantes en la capilla, sus servidores, están compartiendo con ustedes los temas, así es que ojalá que los aprovechemos, ya que han hecho pues un gran esfuerzo para poder compartir con nosotros pues estos temas, tanto para prepararlos como para pues pararse frente a una cámara y poderlos compartir. Para algunos será fácil, para algunos otros tal vez no será tan fácil, pero sí les quiero invitar a esto, ¿verdad? Que pues valoremos también el esfuerzo que nuestros compañeros, nuestros hermanos de la Capilla de Cristo Rey están haciendo para poder compartir estos temas de formación. Bueno, ya veo que ya se van conectando un poco más y les invito para que comencemos con una oración. De oración, en este día quisiera empezar con el himno de laudes del día de esta solemnidad de Cristo Rey, porque me parece muy importante que resaltemos estos bellos himnos como parte de, pues, de esta gracia que Dios nos da de poder admirar a través del himno, a través de un bello poema, de una bella oración, lo que el hombre va experimentando en ese encuentro con Jesús y sobre todo con este perfil muy característico de Cristo Rey. Cristo Rey de nuestro universo, de nuestra vida y sobre todo de nuestro corazón. Vamos a hacer juntos la señal de la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué hermoso el Rey de la campaña. Iba vestido de verdad y era su espera de conquista el fuerte amor que vence el mal. Qué hermosa aquella estirpe suya desde el divino manantial. Es rey de la casa de David, nacido en cuna virginal. Murió en la cruz ajusticiado por rey del pueblo de Abraham. Este es el rey del universo. Si Dios lo ha escrito, escrito está. Rey que desarmas las conciencias, rey vencedor de Satanás. Sobre las ruinas del pecado, tú solo creas vida y paz. Oh Jesucristo, mi Señor, Rey poderoso vendrás. A tus hermanos pecadores, mira con rostro familiar. Bendito el Rey crucificado, el Rey de reyes inmortal. Desde la altura de tu Padre, reinas con cetro de piedad. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, buenas noches los que se van conectando nuevamente. Les estaba comentando, ¿verdad?, que los integrantes de esta capilla de San José de Cristo Rey han preparado estos temas para ustedes, muy enriquecedores, por cierto. Ojalá que los podamos compartir. El tema que hoy nos van a compartir, pues tiene una peculiaridad, ya que nos habla de un tiempo muy concreto en la historia. Estamos hablando del año 1926. Recuerden que en este tiempo hubo un acontecimiento muy importante tanto para la sociedad como para la iglesia, bajo un lema muy específico y muy concreto: Viva Cristo Rey, viva Santa María de Guadalupe. ¿Les suena? Bueno, pues así con este lema nace un fuerte movimiento social en pro del derecho al libre o a la libertad de culto, ya que el presidente de ese momento, Plutarco Elías Calles, pues modifica el Código Penal, una ley que pues reduce esta expresión libre referente a lo religioso. Y pues bueno, con ella se busca limitar aún más esta participación de la sociedad en la vida pública, pero en la vida sobre todo desde la fe. Y la familia que en esta noche nos acompaña es una familia, la familia Pérez, que ha preparado este tema con gran dedicación. Nos van a hablar ellos acerca de la cristiada. De estos 3 años, y no solamente fueron 3 años, fue más tiempo, pero sobre todo estos 3 años caóticos, entre masacres, entre sangre, entre niños que también incluso se lanzaban y daban la vida, entre mujeres que hacían todo por ayudar a estas personas, estos personajes muy puntuales de esta época. ¿Por qué? Porque querían esa libertad y no se les estaba dando esta libertad. Entonces eran oprimidos por el gobierno. Y pues bueno, no les voy a contar más porque si no voy a terminar yo dando el tema y no voy a dejar a ellos que pues nos compartan esta bonita experiencia. Pues los dejo con ellos. Bienvenidos y muy buenas noches, todos suyos. Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a este tema que vamos a compartirles en esta semana que estamos en la antesala de la celebración de Cristo Rey. Vamos a compartirles este tema que es el de la persecución religiosa en México, que es conocida de manera más común con el nombre de la cristiada. ¿Qué es la guerra cristera? Bien, de acuerdo al historiador Jan Meyer, la guerra cristera fue un conflicto armado que se dio en México en 2 etapas, la primera de ellas de 1926 a 1929 y en una segunda etapa de 1932 a 1938. Este conflicto se dio entre el gobierno de México y milicias de laicos, presbíteros y religiosos católicos que se van a resistir a la aplicación de leyes y políticas que estaban orientadas a restringir la participación de la Iglesia Católica sobre los bienes de la nación, así como en procedimientos de orden gubernamental. Esto, recordar que tiene su origen en las leyes de reforma que fueron promulgadas por el presidente Benito Juárez, que buscaba precisamente pues hacer a un lado lo que durante algunos años previos la Iglesia había precisamente administrado. Antes de que existieran los gobiernos de corte precisamente civil, la Iglesia era la encargada de regular la vida pública de nuestro país, ¿sí? Entonces esto
pues obviamente conforme se fueron generando gobiernos de orden liberal o de tipo liberal, pues fueron buscando quitar, ¿verdad?, a la iglesia de todo este tipo de procedimientos. En esta contienda van a luchar los cristeros, ¿verdad?, como fueron conocidos, contra las políticas de intolerancia religiosa que se fueron haciendo cada vez más evidentes y que alcanzaron precisamente su punto más alto durante el gobierno de Plutarco Elías Calles. Durante este periodo se van a enfrentar creyentes, ¿verdad?, y militares del gobierno de Plutarco Elías Calles, quien había impuesto leyes que limitaban la libertad de culto y con ello precisamente la libertad de expresión. Sin embargo, y esto es algo que siempre sucede en toda guerra, ¿verdad?, pues no van a ser solamente los cristeros o los creyentes quienes van a tener precisamente que sufrir las consecuencias del conflicto, sino también, ¿verdad?, militares y civiles que se van a ver involucrados en esta lucha. Para la historiadora Mónica Uribe, que es especialista en historia del catolicismo contemporáneo, algunas de las causas de la guerra cristera van a ser las siguientes. En primera instancia, el apoyo que la Iglesia va a brindar al gobierno de Porfirio Díaz y que pues va a generar precisamente animadversión por parte de algunos grupos revolucionarios. La expropiación de los bienes de la Iglesia, que ya venían precisamente desde la época de la reforma de Benito Juárez y que de alguna manera pues se van a hacer mucho más evidentes posterior a la promulgación de la Constitución de 1917. Y evidentemente la limitación de la libertad religiosa, que va a alcanzar su punto más alto durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, que incluso va a promulgar una ley con ese propósito. Igualmente, la intención del gobierno de Calles, a través de esta ley, de pues limitar el número de sacerdotes católicos, ¿verdad?, que pues de alguna manera había entre los habitantes y pues de alguna manera intervenir directamente en los asuntos internos de la Iglesia Católica, a tal grado de pues de alguna manera propiciar la creación de una iglesia cismática, la Iglesia Católica Mexicana, ¿sí?, para resquebrajar la estructura precisamente de la Iglesia Católica Romana. Se le negó personalidad jurídica a la Iglesia Católica, pero al mismo tiempo a toda religión, ya que para poder celebrar culto, ¿verdad?, pues estaba limitado a los templos y con un permiso especial por parte del gobierno, que pues de alguna forma no solamente pretendía con ello suprimir toda forma precisamente de expresión religiosa, sino que además, ¿verdad?, llegó a prohibir la educación que se daba en algunos centros religiosos para precisamente ir desapareciendo las formas de culto que se daban en la sociedad mexicana. Y evidentemente la intención de Plutarco Elías Calles era de que se terminara con toda forma de expresión religiosa, pues en este caso buscando hacer reformas al artículo 130 de la Constitución. ¿Cuándo ocurrió? ¿En qué tiempo ocurrió la cristiada? Pues la guerra cristera comenzó cuando el presidente Plutarco Elías Calles modificó el Código Penal de la Constitución de 1917. Calles instauró lo que conocemos como la Ley Calles en junio de 1926. Y esta ley buscaba reducir, quitar sacerdotes, restringir el culto religioso y pues achicar, aminorar las libertades de los creyentes. Además, se buscaba prohibir toda manifestación que fuera fuera de los hogares, expropiar también las propiedades y los bienes de la iglesia. Sin embargo, con lo que no se contaba en aquel tiempo el gobierno era en la fe y el valor
de los católicos, que eran unos creyentes que estaban dispuestos a entregar, a dar la vida, incluso. Y todo esto por preservar la libertad de ser y de creer. Se empezó a preparar a una revuelta, una revolución desde los primeros días de agosto, pero ya para el 14 de agosto, antes del 15, que es el día de la Asunción de María, ya dio inicio en 1926 con un personaje, Pedro Quintanar, y otro, Aurelio Acevedo. Empezaron el levantamiento en Jalisco, en un pueblo que se llama Huejuquilla, el Alto, precisamente en Jalisco. Y así, después de aprobada la ley Calles, los cristeros, con todo el valor, gritaron ¡Viva Cristo Rey! E iniciaron la lucha contra el gobierno. En esta guerra, lo que sobresalía o sobresalió fue el valor de los fieles por su fe, por luchar contra esta intolerancia del gobierno de Calles, que abiertamente se declaraba antirreligioso. Ahora bien, todos sabemos que para que un suceso ocurra se necesita un lugar. Y para este conflicto armado, los estados que estuvieron involucrados fueron Jalisco, Guanajuato, Zacatecas, Nayarit, Colima, Durango, Oaxaca, México, Puebla, Michoacán, Aguascalientes, Guerrero y en menor medida, pero aún con influencias de esta guerra, estados como Querétaro. ¿Quiénes fueron los participantes en esta guerra? Pues bueno, el ejército cristero estuvo compuesto principalmente por peones y aparceros rurales. Todos estos estaban dirigidos por antiguos militares que habían participado en la revolución y que eran expartidarios de personalidades como Pancho Villa, Emiliano Zapata, y además participaron algunos sacerdotes que combatían la política laicista del presidente Plutarco Elías Calles y después de su sucesor Emilio Portes Gil. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de todo este conflicto? Como se mencionó al inicio, esta guerra tuvo lugar entre los años 1926 y 1929 durante su primera etapa, y tan solo en estos 3 años se dejó un saldo de 250,000 muertes. Esto lo menciona el historiador Luis González y González. La guerra cristera supuestamente debió de haber terminado en el año de 1929, cuando el episcopado y el entonces gobierno se pusieron de acuerdo por medio de algunos arreglos convenientes para establecer la paz. Sin embargo, estos arreglos, como mencioné, convenientes, eran arreglos entre clases privilegiadas, mejor conocidas como élites, y por ende no era algo que haya dejado contentos o satisfechos a los campesinos, y es por esto que nuevamente, alrededor de los años 30, se levantaron en armas nuevamente. Y es de este modo que se produce la Segunda Cristiada, durante el mandato de Lázaro Cárdenas, porque, pues bueno, el presidente Calles, antes de terminar su gubernatura, había instaurado una educación socialista que no fue para nada bien recibida por parte de los creyentes
muchísimo menos por parte de la Iglesia. La segunda parte de la cristiada comenzó a perder fuerza entre los años de 1936 y de 1940. El Estado cedió y permitió la libertad de culto, se suspendió la educación socialista y se dio la apertura de las iglesias. Sin embargo, los artículos de la Constitución no fueron modificados hasta el año de 1992. Cabe mencionar que la Guerra Cristera impactó principalmente en los estados de Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí, Colima, Michoacán y Zacatecas. Por esto, y otros estados también se vieron afectados con una migración muy importante hacia Estados Unidos y otros estados de la República. Se crearon instituciones muy importantes como la Liga Defensora de la Libertad y la Unión Popular. Quienes participaron en esta guerra se podían dividir en dos bandos. El bando católico, que estaba conformado por los obispos, los intelectuales y los cristeros, y el otro bando que era el del gobierno, el cual estaba conformado por el Ejército Federal y también un sector campesino. Durante la Guerra de la Cristera, hubo una gran cantidad de personas que perdieron su vida. Sin embargo, de los decesos que más son recordados en la actualidad son los de los mártires. Los mártires son personas que fueron cruelmente torturadas antes de ser asesinados. Entre los mártires de la Guerra Cristera se encuentra José Sánchez del Río, un niño que fue cristero. Este solo tenía 14 años cuando fue apresado y asesinado durante el enfrentamiento. Cabe mencionar que este niño fue canonizado el 16 de octubre de 2016 por el Papa Francisco. Así, tenemos que este episodio de la Guerra Cristera pues va a tener un impacto muy importante hasta nuestros días. Ciertamente va a ser cruento por su desarrollo, por la gran cantidad de personas que perdieron la vida. Sin embargo, esta pérdida de vidas humanas deja evidencia también del gran espíritu religioso que permeó en aquel entonces y que sigue permeando en nuestro país y que ha permitido precisamente que pues tengamos una libertad religiosa, gocemos de una libertad religiosa en muchos sentidos, como mencionábamos, ¿verdad? Por instancias del Papa Juan Pablo II en 1992, todas estas restricciones que se habían impuesto desde la ley Calles y que habían precisamente sido mantenidas durante casi todo el siglo XX, pues van pues a derogarse y van a permitir precisamente que pues tengamos precisamente esta libertad de la que hoy gozamos. Hay que pues recordar que en el espíritu del mexicano está esa devoción a Cristo Rey y que se hace muy evidente en la gran cantidad de templos, ¿verdad?, que a lo largo del país pues están consagrados en su nombre, tal como lo es el que forma parte de nuestra comunidad parroquial de San José de Cristo Rey. ¡Viva Cristo Rey! Agradecemos su atención y nos vemos hasta la próxima. Híjoles, qué impresionante. Muchas gracias por compartirnos este bonito tema. La verdad es que la historia en México ha sido una historia dolorosa. Si miramos las historias en las naciones, son historias dolorosas. Al menos aquí en Latinoamérica hemos sufrido mucha persecución por profesar nuestra fe. Y bueno, en realidad en todo el mundo. Pero Jesús también nos dijo, ¿verdad?, que pues por el seguimiento que nosotros hacemos hacia su persona, hacia Dios mismo, pues recibiremos persecución.
Y ese es un signo de que realmente estamos siguiendo a Cristo. No tengamos miedo, hermanos, no tengamos miedo a decir viva Cristo Rey y a defender nuestros derechos como cristianos. Tenemos valores universales, pero dentro de esos valores universales hay valores cristianos que nos competen a todos los bautizados. Hay que defenderlo. Yo creo que de lo que nos acaban de compartir un poco esta familia, pues podemos encontrar cosas muy similares que están sucediendo hoy en nuestro querido México. Están sucediendo cosas que nos afectan a todos, desde lo social, religioso. ¿Por qué? Porque a veces la política así es. Tristemente la política en vez de buscar la unión, busca muchas veces esta desunión en la mayoría de sus hijos, de su nación. Y tenemos que buscar esta unidad de mente, de corazón. Tenemos que buscar esforzarnos siempre por defender estos valores que nos van a llevar siempre a la verdad. ¿Por qué? Porque somos cristianos que buscamos la verdad con V mayúscula, es decir, a Dios mismo, que es la misma verdad. Y pues bueno, les agradecemos mucho su participación en esta noche. Los esperamos el día de mañana también con un tema súper interesante. Por favor, no dejen de compartir y les invito para que concluyamos con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y también quiero hacer la oración que la liturgia propone para este día. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste fundar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del universo. Haz que toda criatura, libertada de toda esclavitud, sirva a tu majestad y te alabe eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Que pasen una bendecida noche. Nos vemos el día de mañana. Un grito de guerra se escucha en la faz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad y no les será arrebatado el fuego que su sangre está. Viva Cristo Rey, viva Cristo